Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que es el primero para este año 2021 organizado desde ENSA Servicios. Soy Ignacio Lucas, el gerente comercial de ENSA Servicios. Quiero darles la cordial bienvenida a este webinar en colaboración con ADEPA-PH. ENSA Servicios es una filial de ENSA, parte del grupo EPM, que promueve el uso de fuentes renovables, el consumo eficiente de energía y el desarrollo sostenible. Nuestra visión es ofrecer dentro y fuera de la República de Panamá soluciones integrales de telecomunicaciones, de tecnologías de la información IoT, que es Internet de las Cosas, y energías renovables para mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción de nuestros clientes, tanto empresariales como industriales y residenciales. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante para los PHs, que son las plantas eléctricas, que en esas ocasiones donde no contamos con el servicio, pues tanta falta nos hace, su funcionamiento. Y aprenderemos sobre recomendaciones de expertos y los mantenimientos necesarios para mantenerlas en buen estado de funcionamiento. Para ello, hemos invitado en el día de hoy al ingeniero Luis Eduardo Hernández, que es ingeniero biónico, es líder de proyectos y consultor de infraestructura para ICSA y para M&J Suppliers. Sin más dilación, las preguntas que tengan durante la sesión las estaremos atendiendo al final de la misma y quiero darle la bienvenida a Luis y cederle la palabra. Cuando quieras, Luis, estamos escuchándote. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ENSA y a todo el equipo de trabajo que nos invitaron el día de hoy a estos webinars. Pues vamos a empezar sin más dilación con la presentación. Y me gustaría empezar platicándoles un poco de lo que hacemos nosotros en ICSA. Somos una empresa que tenemos más de 40 años en el mercado, una empresa mexicana dedicada a la fabricación de plantas de emergencia, entre otras divisiones. Al día de hoy tenemos 5 divisiones principalmente, que son las que pueden ver aquí en la pantalla. Tenemos una parte de apoyo y telecomunicaciones especializada en los centros de datos, ICSA Energía y Cogeneración, en donde hacemos proyectos de cogeneración, sistemas de agua helada, con la parte de la generación de energía y la recuperación de los gases para utilizarlos en otros sistemas. ICSA Telemática e ICSA Medical, en donde se lleva la operación de algunos hospitales, tanto en México como en algunos otros países de Centro y Sudamérica. Dentro de nuestra infraestructura, nosotros nos dedicamos a la fabricación, producción de plantas eléctricas y tenemos equipos desde 10 hasta 3,000 kilowatts. Tenemos una planta de fabricación en Lerma, Estado de México, en donde tenemos 2 naves industriales y fabricamos alrededor de 2,000 equipos al año. Lo que nos ha caracterizado ha sido nuestra calidad. El día de hoy contamos con una serie de certificaciones que más adelante se las vamos a mostrar y que es lo que nos ha permitido tener acceso incluso al mercado de Estados Unidos en la actualidad. Hablando un poco de los proyectos que ha desarrollado ICSA a lo largo del tiempo, queremos compartirles algunos de los más importantes. Aquí podemos mostrarles lo que se ha hecho con Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa proveedora de energía en México. Como pueden ver, aquí tenemos 9 equipos móviles que se construyeron, que son de capacidades de 2,000 a 3,000 kilowatts, principalmente para zonas de desastres en épocas de huracanes. También tenemos un suministro de respaldo para lo que son las subestaciones eléctricas y que ayudan con los arranques negros de estas subestaciones. Entre otros proyectos, hemos trabajado también con grupos internacionales como PepsiCo, Kio Networks, que es un proveedor de centros de datos muy fuerte aquí en México y que cuenta con certificaciones Tier 4 del Uptime Institute para quienes conocen de este medio. Y el Banco de México, que es quien lleva la regulación de toda la banca aquí en el país, en donde también tenemos una serie de equipos en sus diferentes sucursales. Y actualmente estamos trabajando en el proyecto de desarrollo del nuevo aeropuerto, tanto en la parte de cogeneración como en el suministro de plantas eléctricas. Como pueden ver, los montos de inversión en cada uno de estos proyectos es algo importante y
para que vean el respaldo que tiene ENSA a través de MIJ Suppliers, que es nuestro distribuidor en Panamá, y de nosotros como ICSA desde la Ciudad de México. Pasando ya al tema que nos interesa, vamos a hablar un poco el día de hoy de partes básicas de una planta de emergencia, de lo que debemos de aprender a reconocer cuando estamos haciendo una licitación o queremos hacer un pedido. Y bueno, dentro de las 4 partes principales tenemos lo que es el motor. El motor tiene la tarea de convertir el diésel en movimiento. Tenemos el generador. El generador convierte ese movimiento en energía eléctrica. Tenemos el tablero de control, que es el encargado de hacer toda la coordinación del sistema completo. Y el radiador, que mantiene la temperatura del equipo mientras está operando. ¿Para qué nos sirve una planta eléctrica? Digo, seguramente muchas de las personas que estamos aquí conectadas el día de hoy tenemos alguna planta de emergencia en alguna de nuestras instalaciones, pero pues, más vale redundar un poco y ver que a lo mejor hay algunas otras aplicaciones que no habíamos considerado. Entre ellas, por ejemplo, la parte de producción, que es importante que una línea de producción nunca se caiga. En un evento deportivo, por ejemplo, en Ciudad de México y en algunos otros estados de México y seguramente en otros países, siempre que hay un evento deportivo se opera al 100% con plantas eléctricas para no poner en riesgo la transmisión de los mismos. Los centros de datos, hospitales, como es el caso de ahora, conjuntos habitacionales de mediana y alta gama, en donde la energía también ya se vuelve crítica, y en nuestras oficinas para no detener nuestra operación diaria. Viendo esas aplicaciones y pasando un poco más al tema, vamos a ver la parte de los ATS o los switches de transferencia automática. Esto lo que nos facilita es que en el momento en que la energía se va, estos switches hacen la transferencia entre lo que es nuestra acometida o nuestra fuente de energía principal y la planta de emergencia. Lo que evitamos es que tenga que ir alguna persona corriendo a echar a andar la máquina cuando la energía se va. Que pues, muchas veces, como dicen, los equipos o la energía falla cuando más se les necesita. Hay varias aplicaciones de estas transferencias. Lo más común y que es lo que usamos regularmente es hacer la transferencia entre nuestro generador y una fuente de energía principal. Pero se pueden hacer varias combinaciones con ellos. Podemos sincronizar 2 fuentes, que en algunos países esto no es posible, hay otros en los que sí, o bien entre 2 generadores. Esto en el mercado coloquialmente le llamamos un gen-to-gen. También existen diferentes tipos de transferencia. Tenemos las transferencias abiertas, que es lo que regularmente todos utilizamos de manera más regular. ¿Y esto qué significa? Que cuando va a hacerse la transferencia tenemos una pérdida de energía por un periodo que va más o menos entre los 5 y los 15 segundos, dependiendo de la capacidad del motor que tengamos y de la forma en que tengamos coordinado el arranque de nuestras cargas. Cuando las cargas se vuelven más críticas, tenemos que buscar otro tipo de soluciones. De ahí que tengamos, por ejemplo, la transición cerrada, en donde, como podemos ver, el traslape entre la conmutación entre la acometida y la fuente de generación o la planta de emergencia en este caso, operan por un periodo de tiempo de manera coordinada, de manera sincronizada, y para nosotros que estamos del lado de la carga no vemos esa fluctuación de la energía. Tenemos también lo que es la parte de la transición de carga suave. Esto se hace en algunas aplicaciones especiales como el peak shading. Y bueno, son cosas que vienen ya en mantenimientos más coordinados y que se vienen preparando de un mayor tiempo, o bien una transición retardada. Hay aplicaciones en donde a lo mejor una vez que se va la energía debemos de dejar un periodo de 10, 15 segundos o a lo mejor hasta 10, 15 minutos en lo que todo nuestro sistema se reinicia. Con todo esto, es mostrarles que la planta de emergencia sí está como respaldo, pero siempre que hay algo que nosotros no tengamos planeado, vamos a tener un corte de energía sin importar el tipo de transferencia que tengamos.
Y para eso es que se utilizan otros equipos como los UPS en complemento con las plantas de emergencia para no tener ese tipo de fallos. Más adelante podemos tocar un poco más ese tema. Algunas de las recomendaciones para instalación de las plantas eléctricas es que contemos regularmente siempre con un interruptor principal a pie de equipo, en especial cuando la distancia de nuestra planta de emergencia a nuestra instalación va a ser de más de 5 o 10 metros, porque por normativa es lo que nos requieren. ¿Por qué? Porque si en algún momento alguien va a dar un mantenimiento a una planta de emergencia, necesita el interruptor a pie de equipo para asegurarse de que no va a tener algún riesgo eléctrico esa persona al estar manipulando el equipo. Y dependiendo de las distancias también se recomienda que haya un interruptor a la entrada del tablero de transferencia y un interruptor a la salida antes de llegar a los tableros de distribución. En esta fotografía podemos mostrarles una instalación típica de un equipo abierto. Vamos a ver ahorita algunas características de los equipos. En este caso, el equipo está instalado dentro de un cuarto eléctrico y podemos ver aquí el tablero de transferencia, el interruptor normal, el interruptor de carga y el interruptor a pie de equipo cerca del generador. La mayoría de los fabricantes colocan este interruptor ya de manera regular y ya se ha vuelto una normativa en esto. Aquí es donde les mostramos algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, en esta primera imagen donde se ve el motor en color rojo es un equipo abierto. Los equipos abiertos se utilizan de esta forma cuando son instalados dentro de cuartos eléctricos. Tenemos también equipos con caseta, equipos con remolques, dependiendo de las aplicaciones. Como ven, esta es una planta chiquita de 60 kilowatts y esta es una grande de 2000 kilowatts, en donde, por ejemplo, ya nos pidieron tanques de diésel con preparación de 24 horas. Algo muy importante y que debemos de las instalaciones es los requerimientos de flujo de aire que requieren estos equipos. Las casetas que fabricamos ya están calculadas para que nuestro equipo no se vea mermado en no afecte su operación. Y cuando hacemos nuestros cuartos, debemos de cuidar esos cálculos y el tamaño de los louvers e incluso el nivel de ruido que nos vayan a pedir dependiendo del sitio donde lo vamos a instalar. Tocando un poco el tema de la vida útil de los equipos, se ha visto ya a lo largo del tiempo que la vida útil de los grupos electrógenos oscila entre los 2000 y las 9000 horas de operación. Puede llegar a durar muchas más horas. Todo esto depende del mantenimiento preventivo que le demos nosotros a los equipos y de las condiciones en las que esté operando. Aquí en esta diapositiva les mostramos una tabla que armamos en base a una normativa internacional que utilizan todos los fabricantes de motores, que es la ISO 8528-1, en donde establecen las horas de operación al año consideradas en cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el standby, que es la aplicación más recurrente que tenemos, que es el equipo va a operar cuando nuestra fuente principal falle. Tenemos también una operación prime. Ahí, bueno, ya estamos hablando de que el equipo va a estar operando durante más tiempo, son más horas al día, son más horas al año. Estamos hablando prácticamente que está operando todo el año a todas horas, salvo los espacios de mantenimiento que nosotros vemos. Y si se dan cuenta, pues eso merma lo que es el cálculo de la vida útil estimada, llevándonos de 10 años que pudiera darse en un stand-by a 3 meses en un prime. Como les comento, esto es meramente estadístico, no es que el equipo vaya a durar ese tiempo, simplemente en la experiencia que tenemos es lo que regularmente sucede en el mercado. Y tenemos otras operaciones, que es operación por tiempo limitado y la operación continua. Aprovechando esta presentación, hay una seria confusión que tenemos regularmente en el mercado cuando hablamos de prime y operación continua. Se llega a confundir. Para normativa y para el ámbito internacional, una operación continua hace referencia a que el equipo va a estar operando a una carga estable durante
todas las horas del año o la mayor parte del tiempo posible. Es decir, si nosotros queremos que nuestro edificio tiene una carga constante de 800 kilowatts y nosotros vamos a estar proveyendo esos 800 kilowatts todo el día, toda la noche, durante todo el año, estamos hablando de una operación continua. A diferencia de la operación prime, que tenemos fluctuaciones de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor en el día estamos con el aire acondicionado, con todas las computadoras prendidas y la máquina está operando al 100%. Pero durante la noche estamos operando solamente la parte de la iluminación y algunas cuestiones de seguridad. Y la carga puede que esté a lo mejor a un 30-40% de la capacidad de nuestro equipo. Esas son las diferencias entre una operación prime y una operación continua. Ahora, pasando al tema del mantenimiento, nos hemos dado cuenta que las principales razones de falla son fallas muy comunes, son fallas que incluso llegan a ocurrir en nuestros automóviles. Y una cosa que es muy recurrente es el desconocimiento de la operación del equipo. ¿Por qué? Porque de repente dicen, no, es que no sé cómo arrancarlo, no sé cómo programar ejercicios continuos del equipo para que no esté parado durante tanto tiempo. Porque también si el equipo lleva mucho tiempo sin operación, el día que tenemos la emergencia, se puede quedar pegado y no operar de la manera adecuada. De ahí que los responsables de mantenimiento deben programar una operación regular. Nosotros recomendamos que opere por lo menos entre 3 y 5 minutos a la semana para que cuando se necesite en una emergencia esté operativa al 100%. Otra situación es la mala instalación, una ubicación inadecuada. A lo mejor ya no tienen espacio y lo mandan a una instalación en el sótano, en una zona de estacionamiento. Y resulta que además de todo el ruido que genera, el equipo no tiene la suficiente ventilación. Se alarma por alta temperatura y se apaga. Y ya no nos da la operación que necesitamos, pero muchas veces es incluso una mala planeación desde el inicio para tener una ubicación correcta. No se hace revisión periódica de los niveles de líquidos. Algo que tenemos que estar revisando de manera regular es la parte del aceite, la parte del anticongelante. Y otra que pareciera simple, pero la verdad que no lo es que los filtros se encuentren obstruidos. Se requiere por lo menos estarlos sopleteando de manera periódica y hacer sus cambios en cada ciertas horas, que es lo recomendado. También lo que tenemos que estar revisando es que las correas tengan un desgaste adecuado y que ya cuando haya pasado su tiempo de vida útil, estas sean cambiadas. Y bueno, ya un poco más profundo, pero no está de más, es hacer una revisión de la resistencia de los devanados para que no llegue a haber una apertura de ellos. Regularmente esto se da por humedad o suciedad, que sucede en muchos otros equipos electrónicos que a veces no nos damos cuenta, pero cuando la variación de la humedad es mucha o también los cambios de temperatura, todos los metales están constantemente dilatándose y contrayéndose, y esto puede llegar a abrir los devanados en alguno de los puntos y generarnos una falla eléctrica. Para dar un poquito más de información de todo esto, aquí les estamos compartiendo una sección del manual de mantenimiento de uno de los equipos que nosotros ofrecemos. Y en casi todos los manuales de operación, más bien en todos, nos comparten una recomendación de los mantenimientos que debemos dar. Algo importante que aparece aquí es, por ejemplo, el primer mantenimiento. La recomendación del primer mantenimiento se da a las 30-50 horas de operación, máximo 100 horas de operación. ¿Por qué? Porque nuestros equipos al momento de ser fabricados utilizan los fabricantes de motores aceites y anticongelantes con una viscosidad un poco más baja, pensando en que todos esos equipos van a ser trasladados y muchos de esos traslados son vías marítimas. Entonces, el primer cambio de aceite, principalmente de aceite y de anticongelante, se recomienda se haga máximo a las 100 horas de operación. Después de ahí tenemos ya un mantenimiento regular que se hace cada 250 horas. Y como pueden ver,
cada 250 horas tenemos una revisión de limpieza de válvulas, reemplazos de filtros de aceite, de filtros de combustible, de filtros de aire, revisar que las correas tengan la tensión adecuada. Y algo que es muy importante, por ejemplo, en la nota de este manual aparece que si los equipos van a tener menos de 500 horas de operación al año, se recomienda que los mantenimientos se hagan a la mitad del tiempo. Es decir, en vez de hacerlo cada 250 horas, hacerlo cada 125 horas, que es el caso de muchas de las operaciones en stand-by. Nos ha llegado a suceder que los equipos operan a lo más 5 horas a lo mejor durante todo el año porque no hubo una sola falla de la energía durante ese año y lo único que operó fue la programación de ese ejercicio semanal. Ya entrando un poco en tema de los productos que como ICSA podemos ofrecer y podemos ofrecerlos a través de MIJ Suppliers y EMSA en el mercado de Panamá, son estas 5 marcas de motores. Tenemos Cummins, John Deere, Volvo, Mitsubishi y una marca propia que es ICSA. Y como les decía, vamos en capacidades desde 20 kilowatts hasta 3,000 kilowatts, 2,750. Nosotros maquinamos o ensamblamos con alternadores Stanford, Leroy Sommer. Prácticamente estas 2 marcas en todas las capacidades están disponibles. Y estos son los accesorios que colocamos en las diferentes capacidades. Dependiendo de la capacidad, utilizamos algunos modelos de control, cargadores de baterías, precalentadores, interruptores. Incluimos los basetanques en equipos de capacidades hasta 400 kilowatts y se incluyen los amortiguadores en todas las capacidades, ya sean equipos abiertos o cerrados. Los controles que nosotros utilizamos de manera regular son los DeepSea. Esto es nuestro estándar, no por ello podemos instalar con otras marcas si es que ustedes ya cuentan con un equipo en existencia que ya está en operación y requieren que se haga una construcción de otro equipo muy similar al que ya tengan ustedes actualmente. Los precalentadores utilizamos la marca Hot Start y los interruptores principales en su mayoría utilizamos la marca ABB. Para los tableros de transferencia tenemos una serie que es la serie 150 de ASCO. Esta serie es el equivalente a una serie 300, pero sin la certificación UL. Y para capacidades arriba de las 1600 tenemos equipos que fabricamos nosotros. Incluimos un DeepSea 331 para toda la parte del control y interruptores de la marca ABB. Como les comentaba, bueno, dentro de las certificaciones con las que cuenta ICSA actualmente es el de empresa socialmente responsable, la ISO 9001 para la parte de nuestros procesos, ISO 14000 para la parte ambiental, la ISO 18000. Y tenemos certificaciones de CIDEP, que esta es para el mercado colombiano, y certificación UL tanto para Estados Unidos como para Canadá. En cuanto a lo UL, tenemos equipos específicos en esa línea y otros equipos estándar. Bueno, eso sería lo que estaríamos compartiéndoles esta mañana a todos ustedes y pues pasaríamos a la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos, gracias, excelente la presentación, ingeniero Luis. Muchas gracias. Como nosotros como administradores y este webinar más que nada orientado a los administradores, nos quedan todavía algunas consultas que desearíamos que usted en los próximos minutos nos pudiera apoyar entonces para brindarnos respuesta. Claro. La pregunta que nos hace uno de los presentes es: ¿cada qué tiempo debe realizarse el mantenimiento? Lo recomendable es cada 250 horas. Digo, ese es un mantenimiento superficial y ya de ahí cada fabricante tiene mantenimientos más profundos cada 500, cada 1000 horas, cada 2000 horas de operación. Ingeniero Luis, me llamó poderosamente la atención cuando usted mencionaba de que efectivamente algunas veces se utilizan estos equipos, no se utilizan con gran frecuencia
sino más que nada, básicamente solamente cuando esté necesario tenerlo entonces para el uso en cuanto es propiedad horizontal y de edificio. Nosotros como administradores, como no manejamos la parte técnica, cuando se refiere a cada 500 horas, podría decirse entonces que debiera realizarse de manera mensual, bimensual, trimestral. ¿Cómo nosotros podríamos entender esto cuando usted nos habla en horas? Miren, realmente todos los equipos llevan un control. En ese control hay un registro de las horas de operación. Entonces, realmente es muy variable. Como bien comentábamos, puede ser que a lo mejor no opere en todo el año y si opera, opera para un ejercicio regular y tienen al final del año 10 horas de operación. Dicen, no, le hago el mantenimiento hasta dentro de 10 años. Tampoco es la recomendación. Lo ideal es que si ven que tiene el equipo tanto tiempo de operación, o más bien de falta de operación, pues hagan por lo menos un mantenimiento al año. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué le puede pasar a mi planta si no tiene una buena ventilación? Miren, el problema de la ventilación es que se va a empezar a elevar la temperatura. Los motores y los alternadores, cuando son fabricados, se fabrican para una operación a cierta temperatura, incluso ambiente. Más o menos está alrededor de los 140 grados Fahrenheit. Que por ejemplo en Panamá, ustedes que tienen más calorcito que acá nosotros, es muy importante tener eso, en especial el tema de la ventilación. ¿Qué sería? Pues que tengan mucho cuidado y más por el tema de la humedad y que tengan una distancia por lo menos de unos 5 o 6 metros. Si pueden dar más sería lo ideal para que el flujo a través del radiador sea el adecuado. Excelente. La siguiente pregunta, ¿cómo puedo insonorizar mi cuarto de máquina? Bueno, ahí hay diferentes técnicas. Lo que se utiliza principalmente es un material que conocemos en el medio como lana mineral. Esa lana mineral por fuera se forra también con una lámina perforada porque genera mucha rebaba esa lana mineral y de alguna manera se mantiene contenida. Y regularmente en el mercado eso es lo que se hace. Digo, es cuestión de que se acerquen ahí con los distribuidores, con los proveedores para que les puedan dar una solución. Es una situación que se hace específica para cada una de las aplicaciones y pues depende mucho de los espacios que tengan disponibles. Excelente. La siguiente consulta nos hace otro asociado. Un equipo puede insonorizar de 2 maneras. Bueno, este más que nada es una respuesta por participante. Menciona que un equipo se puede insonorizar de 2 maneras. Se puede suministrar el equipo con cabina insonorizada o se puede insonorizar el cuarto de máquinas donde el grupo electrógeno ya está instalado. Muchísimas gracias, David Oli González, por su respuesta. Está brindando apoyo a las consultas que se van realizando a través del medio chat. Nos pregunta otro participante. Las reparaciones, ¿ustedes hacen diagnósticos sin importar las marcas de mantenimiento correctivo o preventivos? Sí, miren, nosotros a través de ENSA y de MIJ Suppliers damos servicio a máquinas de todas las marcas. Excelente. Nos pregunta un participante, José Manuel Aguilar, de no ser utilizado el equipo, ¿es necesario hacer arranques periódicos de prueba? Sí, miren, hay algunas máquinas incluso que tienen un problema que le llaman de ceba, que digamos que la presión del aceite dentro del sistema no se mantiene y cuando se quiere iniciar o arrancar el equipo, no arranca. De ahí que se recomiende el ejercicio periódico, de preferencia semanal. Y lo recomendable es que opere entre 3 y 5 minutos, pero de manera semanal. Pueden programarlo a lo mejor los viernes por las noches y la mayoría de los controles tienen la capacidad ya de hacer ese ejercicio. Nos pregunta Elena Méndez. Buenas tardes.
¿Qué requisito requiere el pH para solicitarle a ENSA el sistema de medición para la planta eléctrica? Pues necesitaríamos ver específicamente qué es lo que quiere estar midiendo, qué parámetros necesita. Casi siempre el control, que es el que lleva toda esa coordinación de la operación del producto, ya nos genera una serie de variables ahí que podemos estar monitoreando de manera regular. Okay. Eduardo Río nos pregunta, buenas tardes, ¿cuánto tiempo dura el combustible sin usar dentro del tanque? Y además, si las baterías se pueden descargar y afectar el arranque del equipo. Bueno, miren, para el tema del combustible, sí hay un detalle. Hay normativas en donde se evalúa la degradación del combustible. Esto varía dependiendo de cada uno de los países. Lo ideal es que no pasara más de 6 meses ese combustible ahí estancado. De ahí que también esos ejercicios ayudan al consumo del combustible y al resurtimiento de nuevo combustible, que de alguna manera nos ayuda a mantener la vida útil de ese combustible. La otra pregunta, ¿me ayudas, por favor? Sí, la pregunta era si además las baterías se pueden descargar y afectar el arranque del equipo. Ya, sí. Las baterías, por eso se recomienda que haya un accesorio que es un cargador de baterías. Este cargador de baterías regularmente tiene una alimentación externa. No se alimenta del propio equipo, sino que tiene una conexión a nuestra instalación eléctrica del edificio. Y eso nos ayuda a mantener la carga de la batería de manera estable. Recomendación también que cuando se hacen los mantenimientos se revise el voltaje de la batería para ver que este aún está estable, y si ya no es estable, pues ya requiere la modificación de esa batería o el cambio de esa batería. Excelente. Ingeniero, nosotros como administradores nos gustaría escuchar de parte de usted cuáles serían las recomendaciones que un administrador de propiedad horizontal, ¿verdad? Debe mantener para garantizar el buen manejo o funcionamiento en el momento de necesitar lo que serían los equipos de plantas eléctricas. Miren, la recomendación sería que todas las semanas hicieran ese ejercicio, que lo tuvieran programado directamente en su control para que el equipo ya arrancara de manera automática, y que hicieran una revisión de rutina por lo menos cada 15 días para que estén sensibles a los cambios que está teniendo el equipo y puedan prevenir cualquier situación que se pudiera presentar. Muchísimas gracias, ingeniero, por estas recomendaciones. Nos pregunta Alejandro Bozo. Buenas tardes. ¿Un grupo electrógeno puede funcionar en una instalación que cuenta con bancos de capacitadores? Miren, hay que hacer un análisis un poquito más profundo ahí. Regularmente el banco de capacitores se utiliza para una adecuación del factor de potencia. Los equipos en su mayoría están condicionados o están diseñados para operar entre un 0.8 y un 1 de factor de potencia. Si se sale de esos rangos de operación, se recomienda tanto bancos capacitivos como bancos inductivos para mejorar ese factor de potencia. Les digo, es recurrente, sí lo hay mucho en aplicación, sí se puede instalar, pero sí hay que tener ciertas consideraciones con la especificación del equipo y con su instalación. Ok. Nos preguntan por acá un participante si el combustible sin utilizar genera corrosión. Miren, eso depende ya de cada uno de los países y de la calidad del combustible que hay en cada uno de ellos. Hay países en donde las normativas son más estrictas y la corrosión es mínima, pero hay otros países, por ejemplo México, en donde esa corrosión, más si el diésel esté estancado, es un poco más agresiva. Entonces, como les decía, la recomendación sería que no pasara más de 6 meses ese combustible ahí estancado. Ok, excelente. No, la recomendación es que no pase de 6 meses estancado el combustible. Así es. Ok, otra consulta que nos hace por aquí un participante, el tema de los gases y el desfoque que recomienda con este tema, ¿cuáles son las mejores prácticas?
Pues miren, en ese sentido, los mismos fabricantes de motores ahora ya tienen motores con emisiones de gases menores y que hay certificaciones que lo avalan. Hay, dentro de los motores existe una categorización tier. Hay equipos que son tier 3 o tier 2 que tienen una mejor respuesta en cuanto a los gases que generan, comparado con un equipo que es certificación tier 0, tier 1 o que no tiene ninguna certificación. Y bueno, eso por la parte del motor. Ya en la parte de la instalación, pues lo recomendable es siempre que el desfogue dé hacia alguna parte externa del edificio y que no vaya a afectar a las personas que están haciendo uso de ese inmueble. Excelente. Ingeniero Luis, una consultita. De alguna forma, ENSA regula a las compañías que les realizan mantenimiento a estos equipos. Como administradores, nosotros recibimos propuestas y cotizaciones de compañías que se dedican a la actividad de lo que es el mantenimiento y arranque de estos equipos. De alguna forma, nosotros podríamos validar que estas compañías cumplen con algún tipo de certificación para poder llevar a cabo estos mantenimientos. Miren, como tal, no hay una certificación, salvo la que maneje cada uno de los fabricantes. Por ejemplo, nosotros lo que manejamos son las capacitaciones que hacemos de manera periódica, pero eso es como fabricante, como ICSA. Damos ese mantenimiento, ese curso para operación, mantenimiento, y se les entrega un certificado. Y, bueno, más que un certificado, un diploma, porque la verdad es que no es un certificado como tal. Se les entrega un diploma y ese diploma avala 3, 4 años y después hay que retomar esa capacitación por las actualizaciones que pueda haber. Excelente. Regularmente se dedican a este tipo de actividades ingenieros que tienen conocimiento en la materia. Bien, ok, muchísimas gracias. Siguiente consulta. ¿Qué características, según nuestro clima, debiesen tener las plantas que adquirimos en Panamá? Pues miren, realmente depende de dónde se va a instalar. Tenemos casos en donde va a ser la operación muy cerca de costa. Lo que se recomienda ahí, por ejemplo, es que como accesorio adicional tengan una resistencia calefactora en el alternador. Esto lo que ayuda es a poder aumentar la humedad relativa que el equipo puede tener y eso ayuda a reducir la corrosión en los devanados del alternador principalmente. La otra es que si utilizan una caseta, que esta caseta puede ser de aluminio o de acero inoxidable, obviamente esto va a incrementar el costo del equipo, pero con eso van a tener una vida útil del equipo de más años. Y esas serían como las principales recomendaciones. Ya sería necesario revisar particularmente cada una. Ok, según las necesidades que se muestran en el momento. La siguiente consulta sería, ¿qué opina sobre las plantas a gas versus la de combustible y cómo manejan esto en México para estas aplicaciones? Miren, realmente lo que hemos visto, lo que nos da la experiencia es que si tienen gas disponible y tienen diésel disponible, es probable que sea más económico operar con una planta a gas, la operación, no así el costo del equipo inicial. El costo del equipo inicial, un equipo a gas es más costoso. Entonces, más bien habría que ver ya la situación particular de cada uno de los países. Si tienen ustedes el gas disponible, un gas natural que tienen de manera regular, podría ser una buena recomendación operar con ese equipo a gas. Y más si no quieren tener este problema del diésel estancado o que tenga degradación. Pero si el país no tiene acceso, o la zona no tiene acceso a ese tipo de instalaciones, lo ideal sería operar con un equipo de diésel. Sí, así es. En Panamá acostumbramos a utilizar estas máquinas utilizando combustible. Okay. Muchísimas gracias, ingeniero Luis. Hasta el momento han sido todas estas las consultas. Tenemos, ok, la siguiente consulta antes de finalizar.
Listo. ENSA Servicio, podemos tener revisiones de la planta de la planta de nuestro pH. Sí, miren, en parte esta presentación que estamos haciendo es para mostrar ese respaldo que tiene ENSA a través de MJ Suppliers en Panamá y de ICSA en México, y que pues, todos esos servicios están disponibles. Excelente, ingeniero. ¿Cómo podríamos hacer nosotros los administradores para ponernos en contacto? ¿Sería a través de ENSA o ustedes tienen tercerizado este servicio? En sí sería todo a través del canal de ENSA, que se acerquen, digo, no sé quién sea su consultor comercial, el ingeniero Ignacio yo creo que podría apoyarnos más en esa situación. Y, Así es. y pues ICSA y MJ Suppliers, pues estamos ahí para respaldar toda esa operación. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí hemos dado por culminada con todas las preguntas que manteníamos en el chat y le abrimos entonces el micrófono al ingeniero Ignacio. Excelente, gracias. Listo, bueno, pues yo creo que ha sido una sesión bien interesante, donde el ingeniero Luis definitivamente pues, nos ha dado muchísimas recomendaciones que definitivamente debemos de aplicar en el mantenimiento de esas plantas eléctricas en nuestros pH. Sobre todo, pues me llamaba la atención la variación que había entre la vida útil de una planta que recibía mantenimiento y otra que no, como pues incluso puede multiplicar por más de 4 veces esa duración desde las 2000 hasta las 9000 horas, ¿no? Entonces, como un buen mantenimiento, pues definitivamente marca la diferencia en la vida de este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecerles la asistencia a todos los miembros de ADEPA y los que nos han estado escuchando en este webinar. Les invitamos a que sigan a ENSA Servicios en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, y para que estén informados también de nuestros próximos webinars de otros temas pues, que seguramente les van a interesar. Para consultas, como bien indicaba antes el ingeniero Luis, nos pueden contactar a través del correo de info@ensaservicios.com con las solicitudes o requerimientos que ustedes tengan, y ahí le estaremos atendiendo con mucho gusto. Nada más, que tengan un excelente día y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.